A los 53 años, Miguel Poveda ya no canta como alguien que necesita pedir permiso, y eso, aunque parezca una frase sencilla, resume casi toda su historia, porque el mundo lo conoce como una de las grandes voces del flamenco actual, el joven de Badalona que en 1993 ganó la Lámpara Minera en La Unión, el cantaor que llegó al Teatro Real, al Liceu, al Carnegie Hall, el artista que recibió el Premio Nacional de Música y que convirtió la copla, la poesía y el cante en una sola herida hermosa. Pero durante mucho tiempo hubo algo que el público intuía y que él mismo tardó años en poder mirar de frente. Detrás de esa voz poderosa había un hombre que había aprendido a esconderse para sobrevivir. En 2023, en RTV, Miguel habló de su infancia, de los insultos que escuchó en la calle, del día en que contó a sus padres que era homosexual, de los personajes que se inventó para parecer fuerte, y en 2026, con su documental sobre Federico García Lorca, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que lo persigue desde joven. ¿Qué ocurre cuando un artista canta con absoluta libertad, pero ha vivido años midiendo cada gesto? Hoy vamos a entrar en la vida de Miguel Poveda, no para buscar un escándalo, sino para entender una verdad. A veces la voz más libre nace precisamente de una vida que tuvo que aprender a romper sus propias cadenas. Si uno cierra los ojos y escucha a Miguel Poveda, no tarda mucho en entender por qué el público lo quiso desde el principio. Su voz no llega como una demostración técnica, llega como una presencia. Hay algo en su manera de cantar que parece antiguo y moderno al mismo tiempo, como si conociera las reglas de la tradición, pero se negara a vivir encerrado dentro de ellas. Miguel no fue el típico cantaor que el imaginario popular esperaba. No nació en Jerez, ni en Triana, ni en una saga familiar flamenca de esas que se nombran con reverencia. Nació en Barcelona y creció en Badalona, en un entorno de familias trabajadoras, de migraciones, de barrios donde la música llegaba por la radio, por las peñas y por esa nostalgia que acompaña a quienes llevan una tierra dentro, aunque vivan lejos de ella. Y precisamente por eso su aparición fue tan poderosa, porque el flamenco, que tantas veces se defiende como raíz, tuvo que reconocer en aquel joven algo que no se podía falsificar: verdad. Cuando ganó la Lámpara Minera en 1993, Miguel no solo obtuvo un premio, abrió una puerta. La Unión no es simplemente un festival, es un territorio simbólico, una prueba de fuego ante la memoria del cante. Y ese muchacho de apenas 20 años, que venía de Cataluña, ganó el máximo reconocimiento y además premios en modalidades como la Soleá, la Cartagenera y la Malagueña. Para algunos fue una sorpresa, para otros una lección. A partir de ahí, el público empezó a descubrir a un artista difícil de encasillar. Miguel podía defender un cante tradicional con seriedad, pero también acercarse a la copla sin ironía, a la poesía sin solemnidad excesiva, a la canción popular sin complejos. Sus discos construyeron una imagen muy clara, la de un cantaor que no quería elegir entre pureza y libertad. Quería ambas cosas. Y luego estaba su presencia escénica. Miguel nunca necesitó construir una máscara de divo agresivo. Su fuerza venía de otro lugar. Una elegancia contenida, una capacidad de pasar de la delicadeza a la intensidad sin romper el hilo emocional. Hay artistas que llenan el escenario con movimiento. Miguel lo llena con intención. Pero esa imagen pública, tan admirada, también tenía un precio. Porque cuanto más se le aplaudía, más difícil podía ser mostrar la fragilidad sin que otros la convirtieran en titular. Miguel Poveda era amado por su verdad artística, pero durante años tuvo que aprender a administrar con mucho cuidado su verdad personal. Para entender a Miguel Poveda, no hay que empezar en un gran teatro. Hay que empezar en Badalona, en una infancia que no parecía destinada a los focos, pero que ya llevaba dentro todos los ingredientes de una vida intensa. Miguel Ángel Poveda León nació el 13 de febrero de 1973 en Barcelona y creció en Badalona. Su padre era de Murcia y su madre de Puertollano, Ciudad Real. Esa información, que en una biografía parece un dato simple, en su historia pesa mucho. Porque Miguel creció en un ambiente donde las raíces no estaban en un solo lugar. Había Cataluña alrededor, memoria manchega y murciana en casa, ecos andaluces en la música, barrios de trabajadores, familias que habían llegado buscando una vida mejor.
Eso marca a un niño, le enseña que la identidad no siempre es una línea recta, a veces es una mezcla, a veces es una casa con varias puertas, y quizá por eso Miguel nunca se sintió cómodo, con las fronteras demasiado rígidas. El flamenco le llegó siendo muy joven, no como una herencia de apellido, sino como una llamada. Empezó a cantar en el entorno de las peñas flamencas de Cataluña con apenas 15 años. Un adolescente entrando en espacios donde el cante se escucha con respeto y exigencia, donde si uno no tiene verdad, se nota. Y si la tiene, también. A esa edad muchos jóvenes están buscando quiénes son. Miguel, además, tenía que buscar cómo protegerse. Ha contado que sufrió insultos en la calle por su manera de ser, por aquello que otros señalaban antes de que él pudiera nombrarlo con tranquilidad. Cuando una persona crece sintiendo que debe vigilarse, aprende a leer el ambiente, a anticipar el juicio, a fabricar defensas. Miguel ha reconocido que llegó a crearse personajes para parecer fuerte. Antes de ser intérprete en los escenarios, tuvo que interpretar en la vida, actuar para que no le atacaran, hacerse el duro cuando por dentro había miedo. Esa experiencia deja cicatrices, pero también una sensibilidad muy fina. Quien ha tenido que observar tanto para no ser herido, termina conociendo el peso de una mirada, el valor de un gesto de cariño, y eso, llevado al arte, se convierte en una herramienta poderosa. La familia también fue parte esencial de ese camino. Miguel ha contado que cuando se lo dijo a sus padres, la reacción fue difícil, especialmente en su madre, y que con el tiempo pudo mirar aquella escena desde otro lugar. No desde la venganza, sino desde la comprensión de que muchas familias amaban con las herramientas que tenían, aunque esas herramientas a veces hicieran daño. Antes de la luz, Miguel Poveda ya llevaba dentro una llama. No era una llama cómoda, era una de esas que calientan pero también queman. La vida de Miguel Poveda cambió en 1993. Y no cambió poco a poco. Cambió en una de esas noches que, vistas desde fuera, parecen un milagro, pero que por dentro suelen estar hechas de años de preparación silenciosa. El lugar fue el Festival Nacional del Cante de las Minas de la Unión, en Murcia. La Unión no es simplemente un festival, es un territorio simbólico, una prueba de fuego, un examen ante la memoria del cante. Miguel llegó con 20 años, venía de Cataluña y no pertenecía a ninguna saga flamenca tradicional. Eso podía jugar en su contra, porque el talento a veces no basta cuando el mundo ya ha decidido de antemano de dónde debe venir la autenticidad. Y sin embargo, aquella noche ocurrió algo que ningún prejuicio pudo detener. Miguel ganó la lámpara minera, el premio más preciado del certamen y también reconocimientos en palos importantes. En términos artísticos, fue una explosión. En términos personales, debió de ser una mezcla de alegría, vértigo y responsabilidad. A partir de ese momento, Miguel dejó de ser solo un muchacho que cantaba en peñas, pasó a ser una promesa observada. Y esa palabra, promesa, puede sonar bonita, pero también encierra una presión enorme. La promesa tiene que cumplirse, no puede fallar, debe justificar cada aplauso. Lo interesante es que Miguel no eligió el camino más fácil después de aquel triunfo. Podría haberse quedado repitiendo una fórmula, pero su inquietud lo llevó más lejos. Empezó a dialogar con otros géneros, con otros lenguajes, con otras formas de emoción. No abandonó el flamenco, pero tampoco aceptó que el flamenco fuera una jaula. Ese fue uno de los rasgos que lo hizo grande y al mismo tiempo lo expuso a críticas. Cuando un artista se mueve, siempre hay quien lo acusa de alejarse, pero Miguel parecía entender que la tradición no se honra dejándola inmóvil, sino llevándola viva hacia nuevos lugares. La lámpara minera fue su puerta de entrada, pero también fue el inicio de una deuda invisible. Demostrar que no había llegado por casualidad, que el flamenco podía reconocerlo, aunque su infancia hubiera ocurrido lejos de los mapas habituales del cante. Y Miguel, como tantos artistas sensibles, descubrió que a veces lo más difícil no es llegar al escenario, sino permanecer entero cuando el escenario empieza a exigirte una versión perfecta de ti mismo. El éxito de Miguel Poveda fue real, sería injusto reducirlo a sufrimiento. Hubo alegría, viajes, encuentros, maestros, colaboraciones, discos importantes, teatros llenos. Hubo una carrera construida con trabajo y con una disciplina que rara vez se ve desde fuera, pero precisamente porque el éxito fue real también lo fue su precio. Primero entregó anonimato.
ese refugio que todos necesitamos para equivocarnos sin que el mundo lo convierta en opinión. Cuando eres un artista reconocido, hasta tu silencio empieza a ser interpretado. Si hablas, se analiza. Si callas, se especula. Si te proteges, te acusan de esconder. Y para alguien que ya venía de una infancia en la que tuvo que medir su diferencia, la mirada pública podía ser una segunda escuela de vigilancia. También entregó tranquilidad. En el flamenco, Miguel tuvo que convivir con la admiración y con la sospecha. Admiración por su voz, sospecha por su origen. Para algunos sectores más cerrados, ser catalán y cantar flamenco con autoridad era una especie de contradicción, como si la emoción tuviera denominación de origen. Miguel respondió con trabajo. Esa fue su manera de callar prejuicios, cantando, estudiando, aprendiendo de los grandes. Pero ganarse el respeto verdadero exige tiempo, humildad y una resistencia enorme. Y luego estaba el precio más íntimo: vivir durante años en una sociedad donde su manera de amar podía ser señalada. En RTV, SIPO, en 2023, recordó los insultos que escuchó, la dificultad de contar en casa que era homosexual, el miedo, durante el servicio militar, a que se le notara, la necesidad de hacerse el fuerte. Todo eso no pertenece al pasado como una anécdota pequeña, pertenece a la formación emocional de una persona. ¿Cómo se canta con libertad cuando durante años se aprendió a no moverse demasiado? Ahí está una de las claves de Miguel Poveda. Su arte no nació a pesar de esa contradicción, sino atravesándola. El éxito también le exigió convertirse en símbolo, incluso cuando quizás solo quería ser persona, porque los símbolos no tienen días malos, las personas sí. Y Miguel ha tenido que vivir entre ambas cosas, el artista admirado y el hombre vulnerable, el cantaor que llenaba teatros y el niño que aún recordaba lo que dolían ciertas palabras. Quizá el precio de su éxito fue aprender que el aplauso no siempre cura. A veces solo tapa el sonido de lo que todavía duele. La vida privada de Miguel Poveda debe contarse con cuidado, no porque sea un misterio prohibido, sino porque él mismo ha marcado una frontera clara entre lo que quiere compartir y lo que merece permanecer protegido. Miguel nunca construyó su carrera sobre el exhibicionismo emocional. No hizo de sus amores una estrategia de promoción, y quizá por eso, cuando ha hablado de amor, sus palabras han tenido más peso. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando, hablando de Lorca en una entrevista con El País, en abril de 2026, recordó una relación de juventud con una persona que estaba en Barcelona de paso y que debía volver a Venezuela. Era un amor con fecha de despedida. Y Miguel contó que al leer los sonetos del amor oscuro sintió que aquello hablaba directamente de lo que estaba viviendo. A veces una biografía entera cabe en esa imagen. Un joven enamorado, un libro de Lorca, una despedida anunciada y la necesidad de convertir el dolor en canto. Ese recuerdo permite entender por qué Lorca se volvió tan importante para él. No como decoración cultural, sino como espejo. Lorca hablaba del deseo, del miedo, de lo que se ama en secreto, de lo que el mundo no siempre permite vivir a plena luz, y Miguel, que había tenido que aprender a proteger su diferencia, encontró ahí una lengua emocional. Pero si hay un amor que cambió su vida radicalmente, ese es su hijo Ángel. Miguel se convirtió en padre por gestación por sustitución, una decisión que generó debate público. Él ha pedido respeto, especialmente porque en el centro de cualquier conversación hay un niño. En RTV, en 2023, habló de Ángel como el gran amor de su vida y explicó que la paternidad lo había desplazado del centro de su propio mundo. El artista que durante décadas vivió para cantar descubrió una forma de amor que no depende del escenario, un amor que no aplaude, no compra entradas, no pide bis, un amor que se despierta por la mañana, pregunta, juega, necesita presencia. La paternidad le dio a Miguel una raíz distinta, no musical ni profesional, sino emocional. Después de haber vivido tantas veces bajo la mirada ajena, ser padre le permitió construir un espacio donde lo importante no era demostrar nada, sino cuidar. También hay algo profundamente simbólico en que Miguel pida respeto para su hijo, porque él sabe lo que ocurre cuando las palabras de los adultos caen sobre los niños. Sabe que un insulto puede quedarse años dentro de una persona. En el fondo, su vida íntima revela algo que su voz ya decía desde hace mucho. Miguel Poveda es un hombre que ha deseado amor, pertenencia, respeto y calma,
como cualquiera. La diferencia es que él tuvo que buscar todo eso mientras el mundo le pedía que cantara perfecto. Llegamos a la pregunta central: ¿qué fue lo que Miguel Poveda dejó de negar? Para responder bien, hay que apartarse del chisme. Lo verdaderamente potente es otra cosa. A los 53 años, Miguel Poveda parece haber dejado de negar la complejidad de su propia identidad. Durante mucho tiempo fue muchas cosas a la vez y no todas eran cómodas para los demás. Catalán de nacimiento y flamenco de vocación, hijo de familias migrantes y figura de escenarios internacionales, hombre homosexual en un mundo donde todavía pesaban muchos prejuicios, cantaor respetuoso de la tradición pero incapaz de vivir encerrado en ella, padre por un camino que generó debate, artista reservado pero emocionalmente transparente cuando canta. Eso era lo que muchos intuían, no un secreto concreto. Lo que el público sospechaba era que detrás de esa voz había una lucha por existir sin pedir perdón. En 2023, cuando habló en RTV de su infancia, de los insultos y de los personajes que creó para protegerse, Miguel no estaba simplemente contando una anécdota personal, estaba poniendo nombre a una herida colectiva, porque su historia no es única. Miles de personas han vivido algo parecido: aprender a actuar antes de aprender a ser, esconder gestos, hacerse fuertes para que no las ataquen. Lo que cambia en Miguel es que esa experiencia se cruzó con el arte, y el arte la hizo visible. Por eso su vínculo con Lorca resulta tan importante. Federico García Lorca no aparece en su vida como un capricho cultural tardío, aparece como una figura que le permite ordenar muchas preguntas. Lorca representa la belleza, pero también la fragilidad perseguida. Representa el poder de la poesía, pero también el peligro de un mundo que castiga lo diferente. En abril de 2026, cuando presentó Enlorquecido, Solo el misterio nos hace vivir, su primer documental como director, esa relación quedó todavía más clara. La película no se limita a seguir los lugares habitados por Lorca, también sigue las preguntas de Miguel. ¿Qué queda de un artista cuando el mundo intenta silenciarlo? ¿Cómo se transforma el dolor en belleza? ¿Qué significa buscar a alguien que murió hace décadas y descubrir en esa búsqueda partes de uno mismo? Y luego está el hallazgo de los versos inéditos atribuidos a Lorca. Según publicó El País el 16 de abril de 2026, y también informó RTV, Miguel Poveda compró un manuscrito de Gacela de la raíz amarga que había pasado por anticuarios y subastas. En el reverso apareció un texto escrito a lápiz. La filóloga Pepa Merlo, experta en Lorca, lo estudió y lo vinculó a la letra y al universo poético del autor. Versos inéditos atribuidos a Federico García Lorca, analizados por especialistas y presentados en el contexto de un libro y del documental. Ese hallazgo tiene una fuerza simbólica enorme, porque estaba en el reverso, en la parte que no se veía, en el otro lado de la hoja. ¿No es esa también una metáfora de Miguel Poveda? Durante años el público vio el frente, la voz, los premios, los escenarios, la elegancia. Pero al otro lado había miedo, infancia, deseo de aceptación, una sensibilidad que no siempre encontró un mundo amable. Lo que Miguel dejó de negar fue ese reverso, dejó de tratarlo como una zona que debía ocultarse, y eso no significa que ahora lo cuente todo. La libertad no consiste en entregar la vida entera al público, consiste en poder decidir qué se comparte sin sentir vergüenza por lo que se protege. Porque no se trataba de salir una vez de un armario, se trataba de salir de muchos, el de la vergüenza, el del origen, el del miedo, el de tener que demostrar siempre que uno merece estar donde está. Miguel Poveda no está viviendo un final, está viviendo una etapa de síntesis, y eso en un artista puede ser más interesante que el inicio. A los 53 años ya no necesita demostrar que sabe cantar. Eso quedó probado hace mucho. La pregunta ahora parece otra. ¿Qué hace un artista cuando ya ha conquistado el reconocimiento, pero todavía siente que hay preguntas esenciales por responder? Miguel ha elegido mirar hacia Lorca. Enlorquecido aparece como un proyecto profundamente personal, casi como un diario emocional. RTV lo presentó en abril de 2026 como un viaje por lugares vinculados al poeta: Granada, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Cadaqués, La Habana. Pero lo importante no es solo el mapa, lo importante es la búsqueda.
Miguel parece caminar no solo detrás de Lorca, sino detrás de una idea de la belleza y de la justicia. Un artista que ha hecho de la sensibilidad una forma de resistencia. Su presente también está marcado por la paternidad. Ángel ya no es una nota al pie de su biografía, sino el centro afectivo de su vida. Cuando uno es padre, el futuro deja de ser una palabra abstracta. Tiene rostro, tiene preguntas, tiene conversaciones que cuidar. Miguel, que durante años entregó su emoción al público, ahora reserva una parte esencial de sí mismo para su casa. Esa madurez se nota en su discurso. En RTV dijo que deseaba ver amor en el ser humano hasta el final de sus días. Esa idea, en Miguel, suena ganada. La dice alguien que sabe que el odio existe, que lo ha sentido en insultos y en miedo, y que aún así elige no devolverlo multiplicado. Y esa puede ser su forma de renacer, no convertirse en otro, sino dejar de fragmentarse. Ser catalán y flamenco, ser clásico y libre, ser padre y artista, ser vulnerable sin pedir disculpas, cantar desde la herida sin vivir eternamente dentro de ella. Miguel Poveda ha llegado a una etapa en la que la voz ya no parece buscar aprobación, busca sentido. Un artista joven canta para abrirse camino, un artista maduro canta para entender el camino recorrido. Miguel hoy parece hacer ambas cosas. Por eso su presente no se siente como una retirada, sino como una reconciliación, con su origen múltiple, con su identidad, con su amor por Lorca, con las partes de su historia que antes dolían demasiado como para decirlas sin temblar. La historia de Miguel Poveda no es solo la historia de un cantaor que triunfó, es la historia de alguien que tuvo que aprender a existir en varios mundos sin romperse. Nació en Barcelona, creció en Badalona, encontró el flamenco en las peñas, ganó la lámpara minera, conquistó escenarios enormes y se convirtió en una de las voces más respetadas de su generación. Esa es la parte visible, la que cabe en los titulares. Pero la parte más profunda está en otro lugar. Está en el niño que escuchó insultos antes de entender por qué lo señalaban. Está en el joven, que tuvo que hacerse fuerte para que no lo atacaran. Está en el artista que sabía cantar con libertad mientras todavía estaba aprendiendo a vivir sin miedo. Está en el hombre que hoy habla de su hijo con una ternura que desarma. Está en el Miguel que mira a Lorca no como un monumento, sino como una presencia viva que le ayuda a ordenar su propia sensibilidad. Por eso, cuando decimos que a los 53 años Miguel Poveda dejó de negarlo, no hablamos de un secreto vulgar. Hablamos de algo más serio y más humano. Dejó de negar que su diferencia era parte de su fuerza. Dejó de negar que su herida también podía ser fuente de belleza. Dejó de negar que no tenía que encajar en una idea pequeña de lo que debe ser un cantaor, un hombre, un padre o un artista. La verdadera tragedia de Miguel Poveda no fue tener que luchar por un lugar en el flamenco. La tragedia más íntima fue haber tenido que crear personajes para proteger una verdad que nunca debió ser motivo de miedo. Y, sin embargo, ahí está lo más hermoso. Esos personajes no ganaron. El miedo no ganó. La vergüenza no ganó. Lo que quedó fue la voz. Una voz que aprendió a atravesar el dolor sin quedarse prisionera de él. Una voz que canta como si supiera que muchas personas, al escucharla, también se sienten un poco menos solas. Si esta historia te hizo escuchar a Miguel Poveda de otra manera, déjame en los comentarios cuál de sus canciones, conciertos o entrevistas te tocó más de cerca. Y si te interesan estas biografías donde la fama solo es la superficie de algo mucho más profundo, acompáñanos en el próximo video. Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo.